El video que estás por ver se publicó originalmente hace un tiempo en dos partes. Como es una de nuestras casas favoritas del canal, hoy lo compartimos nuevamente en formato completo, para que sea más fácil disfrutarlo, especialmente si acabas de llegar por aquí. Gracias infinitas por acompañarnos. Pues estamos en Colima, pero no sabemos bien dónde. Hola a todos jóvenes, soy el arquitecto Abraham Cotaparedes y me encuentro con el ingeniero Fernando Luna Parra. Ingeniero, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Abraham? Bienvenido Pues muchísimas al gracias calorcito. por recibirnos esta tarde hiper caliente aquí en la ciudad de Colima, Colima. Y pues venimos a ver tu obra. Ingeniero, pero con alma de arquitecto, ¿cómo podría ser? ¿O con espíritu de artista? ¿Cómo le llamamos? Podríamos ser que ambas cosas. Sí, Platícanos la casa, porque cuando nos contactamos, pues me hablabas de que sin saberlo estabas trabajando, ¿no? En tu proyecto con una arquitectura introspectiva. Entonces, platícame un poco cómo fue ese proceso de conocer al ingeniero, empezar a trabajar en el proyecto juntos y cómo llegas a conocer un poco pues, de esta filosofía. sí, claro que sí. Mira, a mí siempre me ha gustado la arquitectura simple, algo sencillo, y siempre soñaba con una casa que fuera blanca y darle una elegancia, ¿no? Eh, Sin saberlo, plasmamos una arquitectura introspectiva, que ahorita, teniendo el sol de frente, también nos es muy útil para que no nos llene De de calor en el calor interior. en el interior, ¿verdad? Sí, está Este, fuertísimo. Ahorita, ¿qué temperatura estaremos? Pues no sé, pero la sensación térmica, no se rían de mí, no, estamos como a unos 400 grados. no, Se siente como en 90. sí, ¿Arquitectas de la Universidad de Colima? Ah, sí. arquitectas del TEC de Colima. Excelente. Tenemos público el día de hoy, jóvenes. Perfecto. Entonces entiendo un poco ese sueño de la arquitectura geométrica, interior, blanca, pero requeriste de los servicios de un arquitecto o tú la diseñaste como ingeniero. Pues yo intenté diseñar, en un principio estuve haciendo mis garabatos, pero francamente me di por vencido. Estuve tratando de plasmar los espacios y me di cuenta que pues zapatero a tus zapatos. Entonces recurrí a hacer sinergia con un arquitecto completamente y reconozco y admiro mucho el trabajo de los arquitectos. ¿Cómo se llama? ¿Te recuerdas el nombre del El arquitecto? arquitecto es Lorenzo Hernández, le mando un gran saludo, muy buen arquitecto, de acá de Saludos al Colima. arquitecto Lorenzo Hernández, que realmente se discutió, como decimos. Perfecto. Gracias. Platícanos un poco del terreno. ¿Cuánto mide? El terreno tiene 10 metros de frente por 25 de fondo. Ah, se siente más, ¿eh? Sí, La casa se percibe voluminosa, pero no, son 10 metros de frente. ¿Restricciones aquí en el fraccionamiento? debe ser al fondo 3 metros, tienes que respetar, al frente 5 metros. Ah, sí, o sea, tienes que dejar el paño de arriba a 5 metros, Sí, más no las cocheras, me no, imagino, ¿no? Ok, entonces dejamos por ahí 7 metros de cocheras y 3 metros de... mínimo 5 metros se debe Sí, 5 metros, de pero sí es un hacer. poco más, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos más para tener holgura y tener buen espacio, para Perfecto. incluso camionetas. Pues si quieres tú venos Sí, platicando un poco claro que sí, desde pues. los materiales, porque veo que tomaste muchas decisiones en cuestión de los materiales. Sí, en estos escalones, este primer ingreso lo hicimos con marmolina y granito y cemento blanco. Es un acabado lavado, así le llaman en albañilería, acabado lavado. Este, Y además con ese detalle flotado, ¿verdad? Que se ve bastante bien. sí, resalta un poquito el brillo de la marmolina y contrasta un poquito los materiales del granito, ¿verdad? Tenemos una herrería en pantalla con soleras. Adelante. Muchísimas gracias.
como el diablo, no puede entrar si no lo invitan. Este espacio me gusta mucho porque la sombra nos da esta frescura, ¿no? Sí, Sí, realmente le ayuda muchísimo esta antesala. Se siente como una casa de playa. Estamos cerca de Manzanillo. No sé si también de ahí te viene algo pues de tus gustos, de tu inspiración, de esta arquitectura mediterránea, porque veo que también, ¿verdad? Dejan las dejamos aristas. las aristas boleadas Ajá. y sí con ese estilo, con esa tendencia de playa Sí, ¿verdad? y con eso blanco para que también le dé frescura. Ujú. Sí, se siente y bastante bien, ¿eh? O sea, son cosas que muchas veces son tendencias, pero que, pues como todas las tendencias cíclicas, pero no pasan de moda, ¿sabes? Entonces, si haces bien este trabajo de estos boleados, la casa se siente bastante actual. Y de este lado las cocheras abiertas y el tema aquí, pues obviamente de las protecciones, se dejan algunos elementos para cuidarse. Aquí cambiaste el pavimento a un cemento lavado, pero gris. Sí, O la piedra, ya no es marmolina, ¿verdad? ya no es marmolina, ya es como el sello, como lo que usan en carretera, viene siendo piedra de río, pero triturada muy fina y cemento gris. Es muy parecida la técnica, pero los materiales son diferentes. Excelente. Sí. Me gusta tu lenguaje de ingeniero, el sello. Otro le llevaría gravilla. Y aquí empezamos a ver estos elementos también que les hablan de esta arquitectura de playa, ¿no? Las celosías. Es una celosía de cemento arena y ahí creamos un pulmón para que tenga ventilación en el interior de la casa. Ahorita vamos a descubrir, porque no recuerdo qué hay detrás. Y esta también celosía, pero ya de metal, pues que nos está ayudando a proteger también del sol, ¿verdad? Exacto, y también para hacer como digamos, como una pantalla para no tener una vista directa desde la calle hacia el interior. O sea, O sea, tú sin saber nada absolutamente de arquitectura introspectiva, tú lo que sabías era que querías una casa íntima. íntimo. Sí, Exactamente. exactamente. Acá tenemos, bueno, en cuestiones técnicas, una cisterna de 5.000 litros, la cual se hizo con su resguardo de muro de tesón y su losa encima armada para que pudiera soportar las cargas de los vehículos. Excelente. Dos vehículos aquí entran bastante cómodos. Te muestro en esta parte que dejamos como para bodega. Ah, el Este, sistema de presión. un presurizador. Estos son bastante económicos en cuanto a la energía y pues también son silenciosos. Y aquí lo que yo procuré es de que nos quedara a esta altura para poder tener este control, darles sus mantenimientos o estar revisando la pantalla. ¿Este es el sistema de regulación variable o es presurizador solamente? Porque no conozco bien todavía las diferencias entre el sistema de regulación variable y el presurizador. Tengo entendido que sí es regularización variable. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, porque el presurizador es una cosa más pequeña, ok. ¿no? Sí, esta se regula automáticamente. Sí. También lo que te quiero mostrar aquí en esta parte, porque aquí tenemos una válvula check para la presión del drenaje. Pues con eso evitas de que algún roedor o que cucarachas ingresen hacia el interior de los drenajes y que puedan salir por los céspol. Ah, sí, excelente. Bien, antes se recibe alimentación hidráulica y puse un filtro antes de llegar a la cisterna. Ok. Ya le quita los materiales más pesados. También pues acá sus válvulas de control para el mecanismo de presión o bien cerramos aquí y dejamos la alimentación directa. En caso de que no haya energía, hacemos ese cambio y se está alimentando hidráulicamente desde la calle, con la Ok. presión de la calle. Ah, excelente, sí, claro. Llega ya con la presión y se nos va la Exacto. electricidad. También aquí recalcar esta trave que nos está soportando ese muro. Aunque es un muro ligero que se edificó con panel, el cálculo sí nos sugería que pusiéramos una trave aperaltada. Y bueno, pues también aprovechamos que en el mismo colado se hicieran los goteros, pues ya le dimos ese chaflancito y también su acabado como pulido.
El acabado pulido de la trave. Muy bien. Y Ya. aquí obviamente hay otra columna, ¿no? Sí, aquí tenemos esta columna que recibe carga de planta alta. La jardinera que nos acompaña, muy afortunada. Plantas de sombra, ¿verdad? Sí, esta es un helecho Saturno. Qué bonito está. Y esta puerta masiva se siente imponente. ¿Cuánto mide? ¿Más de 3 metros? 3 metros. 3 por, pues casi por 2,50. ¿Qué será? ¿Qué madera es? Madera parota. Es parota. Muy bien trabajada. Es una puerta de madera sólida. Pues adelante. Gracias. Y esto, jóvenes, esto es de los espacios más bonitos que he visto yo en obras ajenas. Y no es porque esté detrás de mí el dueño, pero sí, obviamente pues es mi gusto, ¿no? Estos patios interiores muy íntimos, pero que te reciben, ¿sabes? Que se vuelven como, pues, fundamentales, ¿no? En la casa, en la arquitectura, y el árbol que es un arrayán, ¿verdad? Sí, una rayán, también lo conocemos como guayabillo, y pues es el elemento que te da la bienvenida. Es el anfitrión. Sí. Bienvenidos, adelante. Y lo interesante es que cuando ustedes piensen en estos árboles, en estos patios, las distintas soluciones que pueden hacer para cubrirlos, pues ahí está el ojo del arquitecto, del diseñador, porque aquí este patio pudo haber sido en algún momento, ¿no? Me comentabas que pudo haber sido abierto completamente. El proyecto estaba inicialmente que fuera un patio blindado con cancelería de aluminio y cristal. Ah, lo querían Lo cerrar. querían cerrar. Pues durante la edificación yo decidí que fuera un espacio abierto. Reforzamos, obviamente, previamente estas traves para tener este cubo de luz. Te da mayor amplitud. Tienes este espacio para poder caminar sin limitantes, o sea que no te llevas, sino que bien puedes pasar por este mismo punto. Aquí le pusimos, son canteras de color blanco. La arenita que está encima es arena que trajimos de Manzanillo. Después hay una capa de jal y hasta el fondo una capa de grava. Entonces todo está pensado, ¿no?, para que pudiéramos recibir el agua pluvial y pudiera alimentar pues este jardín central y sobre todo pues al anfitrión, a este guayabillo, que tiene nombre, ¿eh? ¿Cómo se llama? Se llama Rubencillo. El buen Rubencillo. Sí. Yo también le pongo nombres a mis plantas. Tengo un cactus que se llama Jimmy. Y... Pero bueno, no nomás ese. Es Un que Rubencillo, qué buen nombre, ¿eh? gran parte de las plantas que tenemos en esta casa me las obsequió un ingeniero agrónomo que tiene su vivero muy bonito y me dijo, yo te voy a llenar de plantas tu casa. Ah, Y buenísimo. entre ellas fuimos y escogimos a esta Rayán, Al Rubencillo. Rubencillo, y pues lo bautizamos como Rubencillo, porque es el ingeniero Rubén Cabrera. Que Ah. le mando un gran Saludos al ingeniero Rubén Cabrera. Gracias por este gran aporte. No, es que es el espíritu. Realmente, cuando uno piensa en un espacio dedicado solamente para el árbol, pues es como pensar en tus hijos, ¿no? Sí, En claro. dónde van a estar, cuál va a ser el cuarto de mis hijos, estén o no estén en este momento. Entonces, se vuelve, pues, parte de la familia, ¿no? De este lado, puedes notar que dejé una llave de chorro para poder de ahí estar también haciendo el riego, aunque tiene su riego automático, pero para este tipo de macetas que las tenemos aisladas, hacemos el riego directamente desde ahí. Ah, perfecto. Pusimos esa llavecita. Te quiero mostrar porque en este punto tengo una coladera que la tengo disimulada con esta piedra, donde le hacemos como un tipo arenero, y esta es la coladera por si en dado caso llegara a exceder el agua, pues aquí tiene salida. Algún día, ¿verdad? Que se presente alguna eventualidad. Muy bien pensado. Y me gusta mucho cómo juega la proporción de esa pequeña ventana. Y platícanos un poco de esto, porque llama la atención este cambio de nivel y de textura. ¿Qué textura estamos viendo? A ver si adivinaron ustedes. Esta textura se llama chucún, donde nos trajimos un pedacito de Mérida, Yucatán, para plasmarlo
en este espacio. A mí siempre me ha encantado la arquitectura de Yucatán. Las fachadas tienen su, su gran presencia y no sabía yo que con exactitud qué era lo que le daba ese realce a esa arquitectura. Entonces, ya también asesorándome, pues supe que existía este material, lo mandamos traer de Mérida, pues ahí pusimos en capacitación y con videos de YouTube y demás a los, a los oficiales albañiles y tuvimos durante el proceso pues algunos errores, pero finalmente pudimos dominar el acabado. En un principio lo hicimos con un solo oficial, llegamos hasta la altura de entrepiso y ya en otro jornal continuaron hasta llegar hasta azotea. Sin embargo, nos quedaba una junta que a mí no me convencía, una junta pues muy marcada y se veía como si fuera un mal trabajo. Entonces decidí, ¿sabes qué? Va de nuevo y vámonos haciendo, pusimos toda una torre con varios andamios, desde piso hasta techo, y pues entre dos oficiales y hacerlo de un solo golpe, esta doble altura. Buenísimo. Sí, no, claro. Al final el proceso que todo lleva, ¿no? De aprendizaje Sí, de la técnica, pues aquí. también este material, pues las propiedades que tiene, que es muy fresco. O sea, tú lo tocas y te da esa sensación de frescura inmediatamente. Es un acabado pulido y tiene sus pigmentos que le da ese acabado como tipo un poco avejentado, Ajá. eh, muy artesanal. Pues da yo digo como esta obra de arte, ¿no? Esta pintura, Ujú. es lo que nos obsequia el material. Es una pintura abstracta que el sentido es la propia textura, es el arte, ¿no? No tiene que significar nada más. Y platícanos un poco de esto, de este escalón que se alcanza a ver en Sí, estos muros, porque parecería que es parte del diseño, como una exacto. intención para romper con el paño del chucún. Sí. De hecho, sí tiene la intención de limitar este espacio del patio central, pero acá tenemos un muro de tesón, 28 centímetros. Entonces, acá cambiamos a 14 y por eso se hace este escaloncito. Recordemos que el muro de tesón se le llama cuando lo colocamos en el lado de los 28 Exacto. centímetros, ¿verdad? Entonces aquí está más ancho y luego el muro se vuelve más esbelto. Y me comentabas por qué razón se hace. Bueno, pues principalmente los muros de 28 se proyectan para tener una mejor resistencia importante. Entonces, es muy recomendable tener en ambas colindancias, en ambos linderos, tener un muro más robusto. Así evitamos que cuando el cálculo nos pide que reforcemos con malla electrosoldada, normalmente la malla electrosoldada, los oficiales albañiles no saben colocarla correctamente. Entonces, preferible mejor hacer un muro robusto, que ellos saben a la perfección edificarlo y te queda mejor resistencia, ¿no? Excelente, excelente. Eso es un tip para todos porque yo no era consciente de eso. Entonces, si se puede, dejar los linderos, los colindantes, que son los muros limítrofes de tu terreno, en tesón. Sí. Y más si es una edificación de dos a más niveles, ¿verdad? Sí. Aquí en este punto tenemos un parte, Ajá, una estría ahí. o a veces le llaman como parte losas, así le llaman. Y para también distinguir el acabado del chucum con el acabado floteado. Es un buen detalle. Perfecto. También, bueno, pues en este punto pusimos una viga de acero, me parece que es de 8 pulgadas, pero se tenía proyectado tener un muro y dejar únicamente el espacio para ingreso hacia lo que en un futuro va a ser un estudio. Pero yo decidí y concilié junto con el estructurista que mejor reforzáramos este eje y evitar este muro para tener un espacio totalmente libre. Aquí te voy a mostrar este espacio, que en un futuro será
el estudio, pero ahorita lo estamos utilizando de recámara. Pongan mucha atención a esto, jóvenes, porque siento que es una gran solución para las personas que no tengan todo el presupuesto en el mismo momento que empiezan la obra para terminarla. En lugar de hacer una casa que no se adapta a sus necesidades, pues mejor dejarla, levantar la obra gris completa, el cascarón, el esqueleto, y dejarla sin acabados. ¿Verdad? Acostumbrarnos vivir un poquito o un par de años en una recámara probablemente que no va a ser la principal, pero así no tienes que construirle, ¿sabes? Porque sería muy distinto que regresaras a la obra civil, ¿no? Sí. O sea, ya habitando la casa. Una solución, el edificar por etapas en la cuestión de acabados. La haces completamente en albañilerías y lo que yo hice es edificar, digo, terminar completamente planta baja con sus acabados y de momento pues habitar el espacio del estudio. Que Es una gran, gran idea, porque, y es que quiero hacer hincapié en esto. Muchas veces los clientes llegan con los arquitectos y dicen, quiero construir mi casa por etapas, ¿verdad? Y los arquitectos también proyectamos por etapas, Sí. pero es que las etapas son complejas. Muchas veces no las terminas, muchas veces ya el volver a meter albañiles a tu obra Parece mucha talacha, es mucho polvo, exacto. es mucha molestia para el inquilino. Ujú. Y ya llegar y acabados es mucho más sencillo, Sí, ¿no? más rápido. Y este espacio, pues realmente está bien interesante, ¿no? Me encantó ese momento como que se abre el telón y descubrimos esta bellísima habitación que tiene este detalle del muro. Voy a bañar de luz, Es un muro de ladrillo, el cual pero lo estuvimos martelinando. ujú. O sea, la martelina, ¿qué es? El martelinar es el estar golpeando con un hacha de acero directamente sobre el material. Entonces vas haciendo esos surquitos. Fíjense cómo se ven las líneas, ¿no? O sea, estas rayas es porque llegaba en la chita, ¿no? Y Sí, poco a poco, porque sí, debe ser un trabajo lento. Si hay algún lento. albañil que sea Sí. experto en el martelinado, por favor, platíquenos su experiencia. Pero luce Ujú. muy bien. Hay que recalcar que tenemos completamente la pantalla de ladrillo y escondimos la dala de cerramiento por la parte posterior. Sigue funcionando, pero por lo mismo que tenemos nuestro muro de 28, pudimos esconderlo en la parte posterior, ese cerramiento, y también incluso escondimos dos castillos, los cuales tienen pues, un espesor de 14 y el muro es de 28, entonces tenemos pues hay un cajoncito donde alojamos tanto castillo, igual de la misma forma, la dala. Por eso vemos desde plafón hasta piso, que es puro ladrillo, pero no es de que no tenga cerramiento, lo tiene por la parte posterior. Buenísimo. Ah, y ahora sí ya la entendí. Esta es la ventana de la celosía, Exacto. que se abre. Ahí sí vas a sentir lo fresquecito del viento. ¡Qué belleza! Claro, es que aquí con este calor tienen que buscar la ventilación Sí. cruzada. Entonces por aquí puede circular el aire y atraviesa. Ahora aquí ya cumplimos con esa ventilación cruzada. Y estamos aquí en el patio, que también todos estos materiales aparentes son un guiño, ¿verdad? A la profesión. Me encanta. Le dejamos una mesita de trabajo. Mm, Este, Funciona bastante bien. esta también es de parota. Hasta el techo completamente. Y bien, aprovechando, aquí tengo mis apuntes del 2019, cuando estábamos ahí en proyección de la vivienda y que la fachada, me hacía una propuesta el arquitecto y a mí no me convencía. Entonces le decía, no, es que yo ocupo algo más sencillo, algo más simple. Me daba otra propuesta y la rechazaba. Entonces hasta que no me puse a tomar algunas
ideas e inspiraciones. Le mandé un pequeño bosquejo. Una ocasión hice uno aquí en mi libreta, 2019. Y le dije, mira, quiero algo así. Tú se lo mandaste. Sí. Excelente. Esos jeroglíficos están como de idioma de depredador. Sí. También quisiera contarte aquí, cuando estábamos en el proceso de obra, a mí me tocó presenciar una lluvia que me encantó. O sea, quedé cautivado y incluso mi intención era dejar totalmente abierto para volver a presenciar ese momento. Pero, pues bueno, pues técnicamente, pues tampoco era tan factible porque pues íbamos a tener un excedente de inundación. Y bueno, también aparte había que proteger el piso, que es de mármol. Entonces lo que hice fue pues dejar un pequeño espacio allá arriba para poder recibir, pues aunque sea un poquito de ese torrente y que alimentara pues a este jardín central y sobre todo al, al árbol, al árbol del Rubencillo. Y le caen los buenos nutrientes del agua. No hay mejor nutriente que la lluvia para estas plantas. Probablemente para todos, ¿verdad? ¿Te imaginas Sí, claro. que deberíamos, si no sabemos, mojarnos en la lluvia cuando menos 3 veces al año? Nos estamos perdiendo de nutrientes, jóvenes. El mármol también llama mucho la atención porque hablamos mucho de lo demás y tenemos unas placas de muy buen tamaño de mármol que hacen sentir como si fuera una sola. Fuera una sola placa, si fuera un solo piso. Esas son las bondades del mármol, que se pierde la junta. No, se ve muy, muy bien. También Me gusta el detalle del zócalo remetido. el zócalo lo tenemos a paño de los muros. También en las aristas se hizo un zócalo boleado. Buena mano de obra. Y me gusta cómo vas jugando con las texturas, ¿verdad? Tienes el chucum, tienes el Sí. floteado, el acabado fino, pero también tienes yeso. Sí, en el plafón colocamos yeso. Y se ve una textura todavía más lisa. Que en esta parte tenemos el medio baño, donde se alimenta de luz. En aquel punto, al fondo. Ah, nuestra ventana es un sifón. Qué belleza de sifón. Fíjense cómo trabaja el sifón. Tienes esta pieza de vidrio, luego tienes esta. ¿Y por dónde sale el aire? Por ahí. Ahí ya no hay nada. Y aquí no necesitas dejar mosquitero porque estás adentro. También este interior lo embellecimos con chugú. Totalmente. Me gusta también el lavamanos, la cubierta de madera. Y el lavamanos es bastante elegante. Ya no abro las llaves porque luego dicen que las dejo abiertas. Él comentó, saludos al que comentó que Argi las dejó abiertas. También tenemos un baño aquí en Ah, claro el que área sí. de estudio. Está diseñado para poder accesar con silla de ruedas. Si te fijas, esta dimensión es más amplia que las demás puertas Ok. de interconexión. Esta es la única que tenemos más de 1 metro para poder ingresar con silla de ruedas, por lo mismo que estamos en planta baja. Y también en toda la casa, en todo este interior, tenemos un solo nivel, donde pues si se llega a ocupar, Está bien. tenemos ya esa previsión. Excelente. Y el baño, pues el baño está bastante bien. Tenemos muy buena altura. Aquí ya cambias a un porcelanato distinto. Está bastante generoso. Y ventila sutilmente, ¿verdad? Hacia Sí. este hueco, que a su vez ventila directamente hacia el otro hueco. Saludos. Me gusta mucho la luz, ¿no? Cómo trabajas con la misma linternilla también acá. Pero aquí le agregas estas soleras de aluminio, ¿verdad? Para colocar los champús. Sí, para utilizar para las jaboneras. Conservamos el paño de este punto hacia la regadera, es el mismo paño. Esas cuestiones elegantes que hay que buscar. El mismo paño. Y aquí pareciera que es chucún, pero no, ¿verdad? Este es cemento pulido. Entonces, los que quieran una sensación de chucún un poco más económico, ¿cómo lo hacemos, ingeniero? Puedes adquirir el adhesivo de pegaduro y hay uno que se le llama acabado espejo. Entonces ese es directamente, o sea, ya no se añade más y lo aplicas con un cemento pulido tal cual. Si le quieres rebajar al color, agrega un poquito de cemento blanco para que te dé Pues un color más claro. más claro. Sí. Excelente, ahí está el tip para que lo utilicen.
Pegapiso de Pegaduro. Este piso es laminado de ingeniería. Este es exactamente el mismo que colocamos en la cueva, una obra de nosotros. Órale, es de Igualito. parota africana. Muy bonito. Y ahora sí que ya ustedes jugaron y parece que toda la base es de madera, Madre. luego se vuelve la cama y se vuelven los closets. Muy, Pues, muy lindo. adelante. Tenemos Y yo sé que ustedes se preguntaban, ¿y dónde están las escaleras? Porque yo me pregunté lo mismo. ¡Tarán! Sí, es que está buenísimo porque, no sé, generalmente están en el recibidor, ¿no? De alguna forma. quedan un poquito escondidas. Aquí las escondieron, pero me gusta mucho el detalle porque es muy sutil, ¿sabes? Es muy sutil y quizás hasta le ayuda mucho el tema del boleado. Yo no les quiero decir nada, jóvenes, pero si quieren que se ponga de moda los boleados, yo les doy permiso. Es que se ve, o sea, yo veo esta composición y tú me hablabas hace rato de cambiar la madera. Pues Sí. yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Es que el blanco le va muy bien con los tonos claros de madera. Pues eso yo lo tengo provisional. Esta madera es vilmente un Simbraply. Quizá para otra casa que llegues a construir, pero no, pero se ve muy bien. Se ve muy elegante. Obviamente ya cuando le colocas la parota también se va a ver muy bien, pero es un detalle que es muy sutil, pero muy agradable. Gracias. Pues aquí son los escalones suspendidos. Anclamos unas placas de acero en una ala de concreto. Y ya después bastidores de herrería y forramos con madera. Que la intención es poner, yo creo que alguna rosa morada, alguna madera que te resista. Y también vas a forrar este, ¿verdad? Sí. Me comentabas que este es de concreto. Este es de concreto, pero también la intención es forrarlo completamente. Junto con los demás, probablemente en estos escalones, en estos frentes, le pongamos algo vistoso O quizá un pulido también, ¿verdad? también. Ya lo que tú nos puedas sugerir y Pues yo diría, complementar. traten de no agregar otro acabado, sino escojan mejor uno de los que ya tienen. Tienen el Ok. cemento pulido, tienen el chucum, tienen la madera, entonces Sí. escojan. Y bueno, pues aquí el patio posterior también con chucum. La verdad que no tenía pensado aplicar chucuma en el patio. Te voy a contar que me sobró el material. Y dije, órale, de que se nos seque, que se nos haga duro, aviéntalo al patio, por favor. Si notas, Ah, es está neta de detrás de aluminio. la columna. Quedan a espaldas de la columna. Ambas hojas quedan aquí a espaldas. En este elemento que es estructural, pero yo quise tener aquí esta escultura de concreto, donde se plasmaron las vetas de la madera. Compré madera, se llama pino chileno. Ahora sí que dije, la madera más lisita que pueda conseguir. Y pues mira, nos dio esta obra de arte. Saludos a Chile, qué buena madera tienen allá. Y la cocina se ve espectacular. Gracias. Aquí tenemos, pues, Madera natural, ¿verdad? sí, es madera de parota, igual que la del acceso, con su barra de granito, con negro en Gabriel y con su acabado leather finish. Siempre me ha gustado más este tipo de acabado que el liso. El liso completamente. E interesante la elección porque aquí dejaron el mármol y se fueron a este mosaico de pasta. Sí, fíjate que yo lo vi en otra casa en una entrada y me encantó. Me gustó ese contraste, ese dibujo. Fui a esa casa y pregunté con el dueño, oye, ¿dónde lo consigo? No, pues vete a Guadalajara, Estudio Victoria. Órale, guau, que me lo traigo por acá y pues mira, tenemos también pues este tapetito de arte, ¿no? Se siente muy, muy a gusto la frescura de ese patio abierto. Y muy bien la cocina. Las jaladeras integradas, fíjense cómo le hacen este recorte. Son de esos pequeños secretos. Y por arriba, ¿verdad? Cuando es el cajón. Y este acabado que creo que le llaman slim. Sí, sin dejar la nariz, porque muchas veces haces la nariz con la misma placa, le colocas una nariz de 5 centímetros, pero aquí están dejando solamente el ancho de la placa. Hay una hormiga, solamente el ancho de la placa. Creo que no es una hormiga, creo que es una araña de mente. Y te voy a mostrar que hacemos conexión con el patio de servicio, pero lo disimulamos, lo integramos con lo de la alacena. Ah, por eso nunca vi la puerta. ¿Sabes? De acuerdo. Y mira, aquí tenemos Puerta patio de de servicio. Batman. Adelante. Buenísimo. Es de las cosas que siempre tenemos que buscar, ¿verdad? Fíjense cómo lo resolvieron. Vivel. Vive. La clave del éxito en este tipo de puertas es el vivel. Tienes un vivel arriba, un vivel abajo y el resaque, ¿verdad? El resaque, fíjense cómo esta es una tira que queda para darle el tope, ¿verdad? Y del otro lado, pues solamente el seguro. Muy, muy buen trabajo. Y el concreto. Fíjate que en este concreto primero
hice como que la prueba y error, ¿no? O sea, para ver si me iba a salir el otro. Como el cálculo estructural me mandaba un muro de concreto en este punto, dije, órale, pues aviéntate este primero y ya vemos si nos sale Para el otro. para hacer el otro de allá. Pues este punto lo tenemos abierto para que ventile, estudio, y también parte del baño, la recámara principal. Y pues bueno, yo también siempre cuido lo de los detalles. Me ha encantado siempre el acabado aparente, pero con el recubrimiento de pintura blanco. Más elegante, ¿no? Sí, se ve mucho en estilos neoyorquinos. Exacto. El estilo industrial. Sí, Oye, y ahí arriba está abierto. ¿Solamente está esa malla o qué? es abierto. Esa malla la puse como para mitigar el golpe de la lluvia, para que no nos cayera tanto hacia este punto, pero sí queda abierto para poder alimentar pues estas plantas que tenemos en esta. Y por eso colocaste este ángulo, ¿verdad? Este ángulo. Como un gotero. Un gotero. Perfectísimo. Sí, es que luego es un problema, porque también como no tienes goteros en las ventanas por el boleado, pues la gota da la vuelta, Sí. ¿verdad? Se vuelve ahí un problema. Es un tema. Acá tenemos este espacio que lo usamos como bodeguita, como para tema de trapeadores, escalera. Ahí tenemos el centro de carga y el mando del sistema Del de riego. Excelente. riego. ¿Qué más tiene el sistema de riego? ¿Solamente el árbol? El árbol y el patio. Ah, y el patio. Perfecto. Yo cierro la puerta secreta y desaparece. Buenísimo. Te voy a mostrar por acá. ¿Recuerdas que en el frente, en bodega, teníamos la válvula check? Ajá. Hasta acá pusimos un registro. Este tapón es para hacer registro del drenaje, donde como va la línea recta, caso de pues, algún sondeo, podemos meter una guía de aquí y sacar hasta allá, hasta el frente. Perfecto. Tenemos esa Facilidad. facilidad. Excelente. Es una buena idea. Justo en el drenaje. Y aquí estás protegiendo también tus ventanas con las losas. Entonces, si se fijan, la casa se ve pues terminada, ¿no? Sí. Desde los ojos hasta ahora, ustedes no han notado que la casa todavía le hace falta acabados en el otro nivel. Y esa es la belleza, porque realmente la trabajaron bastante para que no se sintiera, ¿verdad? Que no se sintiera que estaba incompleta. Y aquí se abre esto que me comentabas, ¿no? Tenemos este baño de luz que yo lo vi muy necesario porque durante el proceso de la construcción, estando la cimbra, se veía muy oscuro. Entonces mi intención era tener luz natural en todos los puntos de la casa. Aquí también demandaba un punto de luz. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Pues el tema de que les di la instrucción de que omitieran los casetones, 9 casetones en este punto para volverlos a traer luz. Tenemos la continuidad de las traves, pero tenemos ese espacio que nos alimenta de luz. Está buenísimo, ¿no? Es la losa, son las nervaduras de la losa y los aligerantes se retiraron y quedó la luz. Y subimos y podemos volver a ver a nuestro Rubencillo con sus nuevos retoños. Sí, este vacío tiene mucha fuerza, es un espacio muy, muy agradable. Introduce luz, inclusive un poco de ventilación y pues nos relaciona, ¿no? Con los distintos niveles. Este barandal de cristal templado es para que no te quite esa vista hacia el jardín. Que puedas verlo, ¿verdad? Desde este punto. Completamente. Y aquí puedes apreciar pues ese hueco para permitir la entrada de la lluvia. Y de este lado tenemos las recámaras secundarias, son cámaras gemelas. Fíjense cómo hace el espacio de los closets. Pero por acá se siente muy fresca esta porque es norte, ¿verdad? Sí. A esta nunca le va a pegar el sol. Muy poco. Este es un sistema de ventanas que no habíamos visto así. Divididas en 4. Y tienes una entrada total de aire. Diferente a que fueran 2 hojas y recorrieras una para acá. Nada más tenés el 50%. Aquí tienes un 100%. Este fijo pues te ayuda para que alimente todavía más de luz. Y te sirve como barandal. No, y de muy buen tamaño las recámaras. Pues porque están agarrando los 5 metros, ¿verdad? O sea, Sí. Los 10 metros entre dos, cada recámara se los reparte. Le dejamos preparaciones para aire acondicionado. Esperemos que con la ventilación cruzada No sea tan necesario. Pero no, con estos calores yo no te garantizo nada. Y aquí la otra recámara gemela, idéntica. Su baño compartido. Aquí justo al centro que se hace con una pastilla de muy buen tamaño. Este también tiene chucuma. También ¿verdad? chupón.
Todo con chocó, lavamanos, taza, una regadera muy cómoda, su ventana. Y aquí, esto no lo vamos a ver en un año. Aquí va a ir una puerta, ¿no? Una puerta de acceso a la recámara principal. Este pequeño nicho para cosas de blancos o pues algo vistoso. La válvula que pusimos aquí, con la cual controlamos el cierre de la alimentación del boiler solar para activar el de gas. Entonces, habitualmente hubieras tenido que ir a azotea para cerrar la llave, entonces el mando lo puse aquí al alcance. Excelente. Entonces, cuando es un día nublado, cierras y utilizas el boiler de el gas. boiler. Muy bien pensado. Ese sistema. Y aquí sí cambiamos en la cámara principal de textura, una textura de yeso en todo su interior. Aquí va a ir una gran puerta y esta es la recámara que se cierra un poco hacia la calle, pero no completamente. Se genera este patio que absorbe, ¿no? Como Colchón térmico, por así decirlo. un puente térmico, ¿no? Como le dirían los españoles. Y si te fijas, nosotros cuidamos mucho la privacidad, por eso de que funcionó esa fachada. La cancelería la polarizamos por la parte exterior. Tenemos un pequeño balcón. Y aquí se genera un pequeño balcón. Aquí este pasillo tiene esta ventilación cruzada hacia el área de recámara y también el área del baño. Y ya tenemos esta ventilación cruzada, donde impermeabilizamos las zonas húmedas. Lo notas en la zona de regadera y la zona de la bañera, tiene ya su impermeabilizante con obturador cementoso. El famosísimo CR66. ¿O cuál utilizan ustedes? Y le pusimos uno de pasa. Pasa. Que ya dejaste la grifería. Sí. O sea, ya está. No le adelantamos Ajá. los descuentos. Ingeniero, felicidades. No, pues gracias. Felicidades por su casa. Ha sido una tarde de muchísimo aprendizaje. No sé si quisiera agregar algo. Pues dicen que los ingenieros civiles hacemos puras casitas de zapato. Aquí está mi casita de zapato. Tómenla. Les muestro, no, pero hacemos buena sinergia con los arquitectos. La verdad que admirable su trabajo y pues de la mano Viceversa. de un buen criterio de construcción pueden salir cosas muy, muy productivas.